Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos del número de Euler y por qué es la ecuación más hermosa de las matemáticas. Bien, ahora, ¿qué es el número de Euler? El número de Euler es un número irracional que se considera es el puente hacia las matemáticas más avanzadas del cálculo. Ahora que ya conocemos la representación simbólica del número de Euler, vamos a hablar de por qué está ese símbolo. El número de Euler vemos que se representa con la letra E, que viene de la palabra exponencial, tomada por la idea, más que nada, de Leonhard Euler, que fue quien decidió agarrar la letra E de la palabra exponencial y ponerla como el nuevo símbolo para el número de Euler. Ahora, su definición del número de Euler es igual a el número de Euler igual al límite cuando n tiende a infinito por 1 más 1 sobre n al exponente n. Más adelante veremos un ejercicio de cómo se utiliza esta expresión matemática en un pequeño ejemplo de Jacob Bernoulli. Ahora, identidad del número de Euler. El número de Euler tiene aquí, como vemos en su expresión, e elevado a la i por pi más 1 es igual a 0. Vemos que contiene a los números más fundamentales del conocimiento humano. Puede ser que tiene a la unidad, que es 1, al 0, que es uno de los más grandes pensamientos del ser humano, y que representa a una de las formas del álgebra más elementales, a pi, que es el de la geometría, el conjunto de la geometría más importante, y tenemos a nuestro número de Euler. Ahora también la identidad del número de Euler se puede expresar también de esta forma. Supongamos que tenemos un ángulo de 180 grados que equivale a 3.1416 radianes, o sea, a pi. Si se grafica esta identidad del número de Euler, se representa de la siguiente forma. Se rota cualquier punto pi radianes desde el punto de origen, equivale a reflejarlo o multiplicarlo por menos 1. Eso daría la expresión que está marcada en la diapositiva. Ok, ahora hablaremos un poco de la historia del número de Euler. Se divide en tres etapas importantes, empezando primero con John Napier, que fue un escocés matemático, escritor del libro Malefici Logarithmum Canonis Descriptio, que elaboró las primeras tablas con 8 decimales. Años después, el matemático Jacob Bernoulli, quien nacido en 1654 a 1705, se interesó en encontrar el valor máximo de los intereses de los préstamos utilizando la técnica de interés compuesto, añadiendo con la mayor frecuencia posible el interés acumulado a la cantidad original depositada, esto con el fin de maximizar la inversión o el plazo. Bernoulli, tiempo después, se dio cuenta de que el interés compuesto se estanca a medida que uno aumenta la frecuencia del cálculo de interés. Mediante una fórmula matemática financiera y un procedimiento con una demostración, Bernoulli descubrió el número de Euler. Tiempo después, Leonhard Euler, que fue un matemático y físico suizo, nacido en 1707 y que falleció en 1783, hizo descubrimientos en una amplia gama de campos, incluyendo la geometría, el cálculo infinitesimal, la trigonometría, el álgebra, teoría de números, física, en fin. Fue escritor del libro Introducción al análisis del infinito, en donde apadrinó el número de Euler o el número de la palabra exponencial, como habíamos comentado, y sacó sus primeros dígitos o sus primeras cifras, que fueron 18. Fue así que Leonhard Euler se apadrinó y tiene el número de Euler. Bien, ahora hablaremos de la aportación de Jacob Bernoulli en la forma en la que él interpretó y juntó la relación entre el número de Euler y el interés compuesto. Supongamos que la tasa anual de interés es del 100%. Si adeudo un peso al principio del año, al final mismo deberé 2 pesos. Pero si el banco insiste en cálculos semestrales de la deuda, con la misma tasa anual después de 6 meses, debo 1.5, o sea, 50% además del peso inicial. Y al final de 12 meses,
debo 2.25 pesos. O sea, 1.5 pesos después del primer semestre, más 50% de 1.5. Si el cálculo de los intereses se hace cada 3 meses, al final del trimestre, es decir, debo 1.25 pesos y al final del año debo 2.44 pesos, que es 1.25 a la cuarta potencia. Así es la forma en la que Jacob Bernoulli interpretó y relacionó el número de Euler con el interés compuesto en las matemáticas financieras. Y bueno, aquí como podemos ver la aportación de Leonhard Euler, que demostró en 1737 la irracionalidad del número de Euler sobre la base del desarrollo continuo de fracciones y determinó el desarrollo del número de Euler en serie mediante la factorización, sabiendo que 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4, en fin, como el número de Euler es igual a 1 más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial, en fin. Así es como fue que aportó Leonhard Euler uno de los grandes conocimientos para el cálculo, ¿no? Ahora hablaremos un poco de los campos de aplicación del número de Euler. En pocas palabras, usamos el número de Euler o el número E siempre que queremos estimar una magnitud exponencial. Aquí podemos ver que en la economía, por el fenómeno del crecimiento exponencial, por el cálculo del interés pagado de forma continua, eh, los intereses compuestos, en fin. Aquí se utiliza lo que es el número de Euler. En biología, bueno, para medir la multiplicación de células vivas en un organismo, fíjense, podemos calcular eh, el número de células que tiene un ser vivo, ¿no? También en la física y así como también en la informática se utiliza el número de Euler. Ahora vamos a hablar de qué aplicaciones en la vida real tiene el número de Euler. Bueno, el número de Euler tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida real. Unas en la industria, o bueno, más que nada en la parte de financiera, que es en análisis de señales, corrección de sonido, que esa es la parte de física, puede ser en mecánica, puede ser en la física cuántica, en los circuitos eléctricos, en la deformación de resortes, en ondas electromagnéticas, también para los fenómenos físicos de cualquier tipo de oscilación y las probabilidades de que ocurra un evento o algo en la parte del cálculo. Ahora, como curiosidades del número de Euler, se encuentra el día E o el día Euler, 7 de febrero, ya que su valor aproximado es 2,7. El mes es febrero y 7 es el día. También, como otro dato curioso de Jacob Bernoulli, que viene de una familia de banqueros por parte de su madre. También otro dato curioso también se usa para calcular el crecimiento o decrecimiento de algo en la naturaleza. Tiene una importancia relevante en la parte de la naturaleza de las matemáticas, así como el número o famoso pi. Actualmente las cifras o decimales que se han encontrado aquí en el número de Euler es de 2.71882, en fin, son demasiados, ¿no? En la actualidad cuenta con más de 5.000 millones de decimales. Y bueno amigos, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.